Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con nuestra teología de San Lucas. Lucas escribe 2 tomos presentando su teología, la teología que encontramos en el Evangelio y luego el segundo tomo, que es también, podemos decirlo así, la teología de la comunidad, hechos de los apóstoles, acciones, el accionar. Nosotros tenemos, por ejemplo, en italiano luego la traducción que se hace a hechos de los apóstoles, atti degli apostoli, atti, acciones, el accionar, actos, concreto, entonces, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante lo que nosotros estamos mirando y estamos procurando comprender, ¿verdad? Lo que quiere transmitirnos en su teología el Evangelio de San Lucas, en su reflexión. Nosotros decíamos desde el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles que aquí encontramos el origen fundante de la Iglesia y son dos elementos. Por una parte, Pentecostés es retomar un poco todo esa fiesta, esa vieja fiesta israelita de Pentecostés. Y esto lo hace Lucas. Lucas lo vuelve a retomar. ¿Pero por qué? Porque justamente esa es la fiesta de la recolección. Recoger. Entonces, ñambuat, alleva. Umimba eñandeña moima va lleva ñamombo va eñoy va oñe puno llevo cacuambe catube jacoan yaguatarire yaheshami añambuatipa. Es la recolección de lo que tenemos entonces nosotros. Y de esta manera culmina aquel misterio que, expresándose originalmente en la resurrección de Jesús y precisándose en la ascensión, viene a concretarse finalmente en la presencia del Espíritu de Dios sobre la Iglesia. Entonces, por eso, miremos aquí 2 elementos fundamentales cuando hablamos de recolección. Por eso es que Lucas utiliza el hecho de Pentecostés, porque Pentecostés gore yarapa llevaré huerupaye, la recolección eremo invaitego ave lleva pendere non debe. Y entonces es así que encontramos de nuevo para que entendamos, expresándose sobre todo en este culminamos en la resurrección de Jesús, precisándose luego en la ascensión. Es interesante, ¿verdad? La precisión. La resurrección es la fuerza de volver a la vida. Entonces, cuando nosotros recolectamos
recolectamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recolectando los frutos de un esfuerzo, de una lucha, de un empeño. Según San Lucas, la resurrección. Esto nos da vida, ¿cierto? La ñandego anga yaweru baite lleva ñamono un baite beñande ñañemitunbaekue ko anga yaweru baite. ¿Por qué? Porque ya ha producido su fruto. Y esto nos da alegría, esto nos da resurrección, esta es la vida nueva, en la medida en que nosotros sembramos. Y así entonces, cuando uno siembra, después va germinando, va creciendo y ahora vamos recogiendo resurrección. Pero atención, queridos hermanos, hay otro elemento importante dentro de este misterio de salvación, que es justamente el precisándose en la ascensión. Peñande yara uyupicueo dice obedina. La ascensión del Señor. ¿Y por qué se precisa en la ascensión? Y porque con esto Lucas nos está enseñando y nos está diciendo a la comunidad: She bye bye, she ya ahama, she ayapopama la yapoba vainabaque, ayepa pendeapitebe, she pombo epama, she ayama pm con anga ben haite. Entonces es una precisión concreta, ¿verdad? Ahora es la comunidad la que tiene que asumir su responsabilidad. Esta es una teología maravillosa, ¿verdad? La teología de Lucas, que nos enseña a dar estos pasos, ¿verdad? Y es la precisión, lo concreto, ¿verdad? Como nosotros tenemos que dar estos pasos. Viene entonces a concretarse finalmente en la presencia del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Y aquí entendemos, ñandeyara oí, ¿verdad? Encontramos en toda la teología continuamente que nos dice, bueno, hay pona oíla, upeyamante uta pm al Espíritu Santo, peñandeyara tu marangatu, pendewero mandu apeteta la ñandeña ñemongetaba, eva la ñandeña eva, eva la ipona mía ya poa, ¿verdad? Upeyamante ñandeña geñoita, peñande, ya eva ekwe. Y así entonces nosotros vamos a vivir como cristianos de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Y por eso que la ascensión es importante para que venga ahora el Espíritu Santo. Es como decir, le dejo el lugar ahora, la fuerza del Espíritu Santo, que será la dinamizadora. La fuerza del Espíritu es la que va a dinamizar la presencia del Espíritu de Dios en medio de su pueblo, en medio de la comunidad. Para Lucas, por lo tanto, el Espíritu es la fuerza que desciende de Dios y que se muestra de una forma peculiar en el llamado don de lenguas. Don de lenguas. Miren cómo entonces se va a manifestar. Fuerza que desciende de Dios. Primer elemento. Upeago dice peñan de yara hoyo, peñan de comunidad, peñan de apitebe, peñan de atiguasube. El don de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios desciende. Se muestra de una forma peculiar en el don de lenguas. El don de lenguas, entonces, la capacidad de entendimiento, la capacidad de diálogo y la capacidad de organización. Entonces, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Antes de viajar, Francisco siempre va a rezar a la patrona de Roma y en este caso no hizo una excepción. Lo que sorprendió fue verle de nuevo en silla de ruedas. En los últimos eventos públicos se había notado una leve mejoría en su rodilla, puesto que utilizaba el bastón. Sin embargo, la foto demuestra que su condición aún no es óptima. Aún así, el Papa está empeñado en viajar a Canadá. No es un viaje como los demás. Francisco lo definió una peregrinación penitencial. Y ahora me accingo a compiere un peregrinaggio penitenziale che spero con la grazia di Dio possa contribuire al cammino di guarigione e riconciliazione intrapreso già. En julio el Papa ha tenido menos encuentros oficiales, lo que le ha permitido descansar más. Su última aparición ante las cámaras fue por la reunión con los príncipes de Mónaco y en el funeral del jesuita Diego Fares.
4 delegaciones de indígenas canadienses viajaron al Vaticano en abril. Le contaron al Papa los abusos que sufrieron sus comunidades en las residencias estatales llevadas por entidades católicas entre los siglos XIX y XX. Francisco les respondió así: Per la deplorevole condotta di quei membri della Chiesa Cattolica chiedo perdono a Dio e vorrei dirvi di tutto cuore sono molto addolorato e mi unisco ai fratelli vescovi canadesi nel chiedervi scusa. Francisco considera importante viajar hasta Canadá en persona para pedir perdón, aunque ya lo haya hecho en el Vaticano. Es muy importante que el Papa Francisco venga a Canadá y ofrezca esa disculpa a más supervivientes y les dé un poco más de apoyo en su camino de curación si lo necesitan. Es muy importante. Francisco visitará las ciudades de Edmonton y Quebec e irá hasta más al norte, al Círculo Polar Ártico, para visitar a estas comunidades. Ellas esperan que el Papa ofrezca algo más que disculpas. Esperamos hechos, no solo palabras. Que se indemnice a los supervivientes metís de las escuelas estatales, porque eso aún no se hizo hasta ahora. Necesitamos poder acceder a los registros de la Iglesia sin ningún tipo de restricción. Entre sus peticiones está que se devuelvan a Canadá las obras de arte indígenas que se encuentran en los museos vaticanos. El Vaticano sostiene que fueron regalos de los pueblos indígenas, pero no ha cerrado la puerta a la devolución de algunos de ellos. Lo primero que hará Francisco será reunirse con los grupos indígenas. Su encuentro con Justin Trudeau será el miércoles. La agenda del viaje, de hecho, es un reflejo del espíritu con el que el Papa lo realiza. Es una peregrinación penitencial. El Papa Francisco ya ha lanzado su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Se celebrará el 1 de septiembre con el lema «Escucha la voz de la creación». En su mensaje, el Papa pone el foco en la COP27, la conferencia por el clima que tendrá lugar en Egipto en noviembre. También en la COP15, un encuentro por la biodiversidad que Canadá albergará en diciembre. La Santa Sede insiste a las naciones en dar pasos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático. La Santa Sede quiere una situación mejor para todos y es lo que buscaremos en las distintas COP, pero no tenemos una agenda concreta. En ese sentido, depende de las prioridades de estos encuentros ver dónde podemos ayudar. Al presentar el mensaje del Papa, el cardenal Michael Czerny puso en valor las organizaciones católicas que desinvierten en compañías petroleras. Hay un gran acuerdo en desinvertir, porque desinvertir no solo es una decisión económica, tampoco una decisión interna, sino una forma de activismo. Necesitamos hechos. En otras palabras, no basta con invertir en una empresa así para tener cierta presencia. Queremos saber exactamente qué rol estamos jugando y qué resultados tiene. Si no, en conciencia debemos desinvertir. Originalmente la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación fue creada por la Iglesia Ortodoxa y el Papa la incorporó a la Iglesia Católica en 2015. En el mensaje de este año, Francisco llama a los países a perseguir 4 principios: biodiversidad, conservación de la naturaleza, solidaridad global y apoyo a los más vulnerables al cambio climático. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso. Vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17:30 horas. Entrada gratuita. Informes en www.cieloabierto.com.mx. Celebramos el cumpleaños del querido Paí Víctor Luis Cabañas, compartiendo una deliciosa paella este viernes 29 de julio en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, AFEMEC, en Fortín Islapoí, Casi Onofre Gómez, en la ciudad de Lambaré, desde las 20:30 horas. Colaboración para el canal de TV Ñandeyarañe'e, 100.000 guaraníes. Feliz cumpleaños, Paí Víctor Luis Cabañas. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas. Nos encontramos aquí hablando sobre Lucas, todo lo que nos regala, todo lo que nos ofrece, todo lo que nos está diciendo. Y decíamos que a través del don de lenguas se está mostrando de una manera peculiar esta fuerza del Espíritu que desciende, el don de lenguas. Recuerden la Babel del libro del Génesis, capítulo 11, del 1 al 9, ¿verdad? Ahí más bien hay confusión de las lenguas. Nadie no entiende. Con ñande ya yara ñande ñambuatga lleva peñande ñamoima va que hoy peñander ay peña moiva, pues porque ciertamente que el sembrar, el salmo que dice van sembrando entre lágrimas, ¿verdad? Pero al volver vuelven cantando, recogiendo sus gavillas. Cuando pona oye ella lleva la ñamañamiña hendumía lleva esa papeña de yaras y ñande, como nosotros vamos juntando, vamos recogiendo, como nosotros entonces nos vamos fortaleciendo con la gracia y la fuerza del Espíritu de Dios, porque nos da la alegría de la recolección. Pero esto es Pentecostés, ¿verdad? Esta es la acción del Espíritu de Dios. Pero y recuerden también que si nosotros queremos mirar incluso en las manifestaciones de un Padre bondadoso, creador, de un Hijo que nos redime ante un pecado, ante una falla, ante una incapacidad del hombre de vivir de acuerdo a los principios y los valores, ¿verdad?, que el Señor nos ha presentado. Y ahora, sobre todo, queridos amigos, lo tercero que es la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu que nos mueve. Entonces, por eso se manifiesta en este don de lenguas. Siempre lo que es el don de lenguas significa comunicación. Lengua significa la capacidad de entendimiento. Si allá en el Génesis no hubo entendimiento, capítulo 11 de Génesis, de capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que la comunidad, con la fuerza de Dios, un Dios resucitado ciertamente, que también a nosotros nos da esta capacidad y esta seguridad de que nosotros podemos construir la comunidad. Esta es la gran seguridad que tenemos nosotros, recibiendo la fuerza del Espíritu de Dios. Estamos seguros que podemos nosotros construir la comunidad. Nosotros podemos hacer una comunidad donde exista entendimiento. Vea la don de lenguas. Ahora, la experiencia de este don, que debió ser relativamente frecuente en la iglesia primitiva, se condensa de manera modélica al principio. Entonces vamos a leer un poco el capítulo 2, ¿verdad?, que ya hemos leído como la venida del Espíritu y cómo se da al llegar el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. Todos reunidos. Estamos atentos. Pero esto significa también predisposición, queridos hermanos. El hecho de que estamos reunidos todos en el mismo lugar, el hecho de que estamos esperando la fuerza y el accionar de Dios, eva la situación. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. De pronto, el accionar de Dios en nuestra vida es de una forma tempestiva, ¿verdad? La fuerza de Dios es la que a nosotros nos quita ¿de qué cosa? Y nos quita de nuestros egoísmos, nos quita de nuestra cerrazón. Incluso cuando dice, ¿verdad?, que estaban todos reunidos y que incluso los discípulos que están todos reunidos, encerrados por miedo a los judíos, ¿verdad? Resonó esta fuerza de Dios que nos abre, nos destapa, nos hace entender lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y en toda la casa resonó. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego. El hecho de que sea de fuego quiere decir que quema, queridos hermanos.
quema el interior, pero el quemar el interior quiere decir que nos purifica todo. Entonces, ñandeña mañana la simbología. Va a decir, peñande yara tu maranga tu oro ñande acá ñande apite peñande ñe ame ñande con asome cato este ñande ya heyata y kusube obetata umimba eva ella vereko a peñande ñande acá umimba eva ella vereko ajina en el mismo pensamiento con respecto a los demás. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando porque esto es maravilloso. Es la fuerza del Espíritu, entonces, quien nos renueva. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones
pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra. Tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecupénico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, el accionar de los apóstoles, lo que estamos encontrando aquí nosotros. Bueno, vemos aquí algo muy lindo, ¿verdad? Algo maravilloso, queridos amigos, queridos hermanos, que se refiere a la fuerza del Espíritu que nos cambia. Aquí nos dice luego capítulo 2, lleva que viene como una ráfaga de viento, es el versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 de Hechos de los Apóstoles. Esto es lo que resuena en toda la casa donde se encuentran reunidos. Entonces es que ellos, dice, ven aparecer unas lenguas que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. La fuerza de Dios que desciende primero sobre toda la comunidad. La fuerza del Espíritu es comunitaria. La fuerza nos renueva a la comunidad. Pero sino que esta fuerza que renueva a la comunidad, que nos renueva a nosotros, ahora nosotros lo pensamos y lo miramos no solamente como comunidad, sino que ahora también lo miramos en una forma individual. Siempre los dos elementos. El aspecto comunitario que necesita un compromiso personal y el aspecto personal que siempre necesita de una comunidad donde se va realizando. Yo por eso siempre les digo, ¿verdad? Las dos piernitas que nosotros tenemos para caminar, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Lleva. Bueno, ahora pio izquierda, ahora pio derecha, que esto, aquello. No, esto te sale de forma automática. Ñandela ya yesa cuano, ya yesa peano, ñandeo, ñamuñe peno, ñandeo, lleva. Ñañe peno, yagua, tabe ñande, yaro, yerure, haisa ñande. Es el compromiso personal. Pero ese compromiso personal, queridos amigos, siempre nos va a llevar hacia nuestra comunidad. Cuando yo miro y entiendo mi caminar, entiendo mi responsabilidad, ciertamente que miro hacia los demás.
miro hacia mi propia comunidad. Y eso es lo que te dice, ¿verdad? Entonces descendieron por separado, dentro de toda la comunidad. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Quedar llenos del Espíritu Santo es esa fuerza de Dios, ¿verdad? Comenzaron a hablar distintas lenguas. Por eso decíamos hace rato que la característica, ¿verdad?, peculiar, la forma peculiar como se muestra que Dios desciende es a través del don de lenguas. Porque el don de lenguas quiere decir comunicación. Sin la lengua no habría comunicación. La ñane kunda yahuere con el ando la incu iñe engu. Incluso sabemos mucho, ¿verdad? Problemas que existen, la tartamudez y otras cosas más, ¿verdad? Entonces es interesante, cada organito es muy importante dentro de nuestro cuerpo mismo, ¿verdad? Y ahora se hace en una forma analógica, es decir, en una forma comparativa. Yandeña mañana ya verá el don de lenguas. Amba eres ya porque justamente peñande indica tumo y la ñañe comunica ñañe mongueta. Opeago dice tener la fuerza de Dios, tener la fuerza del Espíritu del Señor, quiere decir el comunicarnos. Ñamongu es ayaku eñan de hoy. La experiencia de ese don, que debió ser relativamente frecuente en la iglesia primitiva, se condensa de manera modélica al principio. Aquí es donde se manifiesta de una manera modélica, es decir, como modelo. Pero la experiencia externa del Espíritu de Dios necesita interpretarse. Todo lo que es externo, todo lo que nos está saliendo desde adentro, desde el corazón, desde lo íntimo, upeaña de yeyesa peana yeycuana, va evagina apeñan de yaras y señales, necesita interpretarse. Y ella pone a tener benéutica pone lleva. Para ellos que están fuera, para aquellos que la miran con curiosa indiferencia, quizás es solo un signo de locura o borrachera extrema. Para aquellos que lo miran desde afuera. Queridos hermanos, esto es así. Esto es así de sencillo. Y esta es la realidad nuestra, la realidad del pecado, la realidad humana, ¿verdad? Para aquellos que la miran con curiosa indiferencia. O mañácora a ella lleva, pero no se compromete. O mañácora a ella, pero no entra, ¿verdad?, en ese caminar, en ese sentido, ¿verdad?, de dar pasos importantes. Es indiferencia total. Quizá es solo un signo de locura o de borrachera extrema. Atención que la borrachera es una pérdida de la conciencia incluso de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces están diciendo, esto es una borrachera. Y entonces es una acusación muy, muy, muy fuerte, ¿verdad?, que se le está haciendo. Es locura, borrachera extrema. En el discurso de San Lucas atribuye a Pedro, se nos muestra el sentido de ese espíritu. Vamos a mirar un poco del 5 al 13, justamente nos dice, había en Jerusalén judíos venidos de todas las naciones del mundo. Al oír este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, ¿viste? Esta es la lengua del amor, esta es la lengua del entendimiento. Con algo Galileo, con algo con gran admiración, y esto por decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? No, bebé. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Los oye en su propia lengua. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia o en la misma Judea, Capadocia, Ponto, Asia Menor, Frigia, Panfilia, Egipto,
Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Celebramos el cumpleaños del querido Paí Víctor Luis Cabañas, compartiendo una deliciosa paella este viernes 29 de julio en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, AFEMEC, en Fortín Islapoí, Casi Onofre Gómez, en la ciudad de Lambaré, desde las 20:30 horas. Colaboración para el canal de TV Ñande Yarañe, 100.000 guaraníes. Feliz cumpleaños, Paí Víctor Luis Cabañas. Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso. Vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17:30 horas. Entrada gratuita. Informes en www.cieloabierto.com.mx. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este día leemos al profeta Jeremías, de una forma corrida, al profeta Jeremías que nos acompaña en estos días. Capítulo 18 del 1 al 6. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Baja ahora mismo al taller del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Yo bajé al taller del alfarero y mientras él trabajaba en el torno y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra, según le parecía mejor. Entonces la palabra del Señor llegó en estos términos. ¿No puedo yo tratarlos así a ustedes, casa de Israel, como ese alfarero? Sí,
como la arcilla en las manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Queridos hermanos, qué linda es esta profecía de Jeremías. El Señor que se está comparando con este ejemplo maravilloso del alfarero. Quiere decir que el Señor es el que tiene que ir moldeando nuestra vida. Lleva, ¿cómo el Señor moldea nuestra vida? Como esa arcilla. Nosotros somos arcillas en las manos del Señor, ciertamente. ¿Y cómo somos moldeados por Dios? ¿Qué significa que Dios va moldeando nuestra vida? Y cada vez que escuchamos los mandamientos, los preceptos, la palabra de Dios, todo lo que nos van diciendo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra sociedad, todo lo que se nos presenta como una riqueza para que nosotros podamos vivir y para que nosotros podamos responder a la esencia fundamental de nuestra vida, queridos hermanos. El Señor reconstruye esta arcilla. El Señor reconstruye nuestra vida en la medida en que nosotros nos dejamos moldear en sus manos. Yo quiero ser como arcilla entre tus manos, Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo.
ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la teología, estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles con el pensamiento y la teología de San Lucas, el segundo tomo de su obra, el segundo tomo de su libro. Y aquí, queridos amigos, vamos a dar un pasito más, ¿verdad? Porque estábamos hablando y estábamos diciendo que este texto, ¿verdad?, que es tan interesante lo que sucede como origen fundante de la iglesia para Lucas es Pentecostés por una parte y por otra parte el discurso también misionero de Pedro. Pero aquí nos estamos encontrando ahora y estamos queriendo profundizar la cuestión de Pentecostés. Es una recolección, decíamos, así como Pentecostés siempre fue la fiesta de la recolección. Opea la ñambo, opea ya esa peñan de yara, ome eñan de peñan de ñeco temeba. Es la bendición de Dios. Pea la ñan de yara, omoía lleva peñan de po, peñan de roa, saina. Opea y yeji shakwa, ¿verdad? Es una recolección. Todo lo que fuimos sembrando, todo lo que fuimos allí nosotros organizando nuestra vida, ahora por fin podemos recuperar, recoger, cosechar, queridos amigos. Bueno, vamos un poquitito más porque aquí se nos muestra lo que Lucas dice, que el Espíritu, ya dijimos, es la fuerza que desciende de Dios y que se muestra de una forma peculiar en el llamado don de lenguas. Koan ñande ñaño henduta, koan ñande yekuatan ba epape otro las isea ñande ba epalomon be usea ñande. La experiencia de ese don, que debió ser relativamente frecuente en la iglesia primitiva, se condensa de manera modélica al principio, pero la experiencia externa del Espíritu de Dios necesita interpretarse. Lo externo necesita interpretarse. No hay que de verdad, sino que tenemos que conocer bien y saber bien. Para aquellos que están fuera, para aquellos que la miran con curiosa indiferencia. Interesante, ¿verdad?, cómo se utilizan en los evangelios, sobre todo San Juan, de una manera mucho más especial, pero también Marcos y los demás utilizan siempre la expresión afuera o fuera. Cora ayo mañana. Esto es el judaísmo y el cristianismo. Los que están fuera son aquellos que no han aceptado a Jesús como el Mesías. No han aceptado a Jesús como el que predica, como el que ofrece, ¿verdad? Entonces están fuera de esta realidad. Y entonces, para aquellos que están fuera, para aquellos que la miran con curiosa indiferencia, quizás es solo un signo de locura o borrachera extrema. Borrachera extrema. O cabe ayer. En el discurso que San Lucas atribuye a Pedro, se nos muestra el sentido de ese espíritu. El sentido de ese espíritu. Entonces vamos a mirar un poco el capítulo 2 del 14 al 36. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y de todos los que habitan en Jerusalén, presten atención,
porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Entonces es aquí, ¿verdad?, donde Pedro muestra el sentido del Espíritu. Omombe utanyandemba, ishaba peñan de yara omba apohinara. Baishaba peñan de yara o shacañan de hinara, pero ya pomían de apitebe. La realidad del Espíritu, es decir, el trabajo y la fuerza del Espíritu en medio de nosotros, en medio de la iglesia, constituye para Lucas un dato original de su mensaje. La realidad del Espíritu en la iglesia constituye para Lucas un dato original de su mensaje. Era indudable que en la iglesia hubo fenómenos distintos, no vulgares, entusiasmo desbordante, otra manera de enfocar la vida, un poder y una alegría no soñadas. Ese entusiasmo, el don de lenguas y el poder de la palabra se tomaron como efecto del Espíritu Divino. Bueno, entonces esto, queridos amigos, es importante que tengamos en cuenta. Es la fuerza del Espíritu entonces en esta iglesia. Ellos que se están entusiasmando, es como, no sé si podemos comparar, quitar la lotería ya. Es como llegar a ganarse el premio grande. Aquí entonces ellos descubren y dicen, el Evangelio nos habla luego del famoso tesoro escondido. Ese tesoro que estaba ahí. Entonces somos capaces de todo. Vamos, vendemos todo lo que tenemos y vamos y compramos ese lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí está el tesoro escondido. Aquí le tenemos a Dios mismo nuestra vida, nuestro corazón. Entonces era indudable que en la iglesia hubo fenómenos distintos, ciertamente. No vulgares, entusiasmo desbordante, otra manera de enfocar la vida, un poder y una alegría jamás soñadas. Ese entusiasmo, el don de lenguas y el poder de la palabra se tomaron como efecto del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, el Espíritu Divino. Ese entusiasmo, vuelvo a repetir, el don de lenguas, el poder de la palabra se tomaron como efecto del Espíritu Santo. Queridos amigos, esta es la fuerza, ¿verdad? El don de lenguas. Y claro, quiere decir que es la misma presencia de Dios, porque la lengua, nosotros decíamos como don de lengua, es aquello que nos hace que la gente se entienda, hace que nosotros nos entendamos, hace que nosotros podamos escucharnos. Y el don de lenguas se manifestó en el don de lenguas, contrario a los balbucear, confusión. Y por eso ahora encontramos este don de lengua y el poder de la palabra. Ahí está el discurso de Pedro. Pedro entonces que se lanza. Necesitamos proclamar, anunciar, dar a conocer la presencia del resucitado. Bueno, queridos hermanos, es profundo y vamos a seguir desarrollando y seguir estudiando nuestros cursos bíblicos. Nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga y les fortalezca siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en de Yarañ e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.